Buen día chicos, vamos a comenzar con este teórico, continuando con la temática de antimicrobianos. Vamos a ver ahora aquellos que actúan sobre la síntesis o función de folatos o ácidos nucleicos. En primer lugar, vamos a hablar de un grupo muy importante, el grupo de las fluoroquinolonas o también llamadas quinolonas. Una aclaración hacemos. La bibliografía de la cátedra, es el libro de la cátedra, tiene alguna desactualización en la información con respecto a este tema. Por lo tanto, les aconsejamos que se apoyen en la información adicional que estamos brindando en esta clase. Decíamos recién que a este grupo se lo denomina quinolonas o fluoroquinolonas. Específicamente el término quinolonas corresponde a un grupo de 3 antimicrobianos ya antiguos, que son el ácido nalidíxico, el ácido oxolínico y el ácido pipemídico. Estas fueron las quinolonas originales y más antiguas, como dijimos, que han dado lugar a un grupo más moderno, más activo, que es el grupo de las fluoroquinolonas. El primer grupo, el grupo de las quinolonas, tenía un espectro más bien orientado hacia gérmenes gram negativos, no estaban exentos de toxicidad y generaban resistencia con relativa facilidad. Por tanto, al modificarse la molécula o el núcleo básico de la quinolona, se sintetizaron moléculas que pasaron a denominarse fluoroquinolonas. Este es un grupo muy amplio de moléculas, de las cuales destacamos y resaltamos en la imagen las de uso más común. La primera fue flumequina, la más antigua. Luego comenzaron a sintetizarse otras más nuevas como ciprofloxacina, de uso humano y veterinario, enrofloxacina, de uso exclusivo en veterinaria, lo mismo que norfloxacina y danofloxacina. Asimismo tenemos otras como ofloxacina, sarfloxacina, difloxacina, orbifloxacina y marbofloxacina, entre otras. Resaltamos en negritas aquellas que, sobre todo en nuestro país, tienen un uso más común. Decíamos también que hoy en día el término quinolonas o fluoroquinolonas prácticamente se puede usar como un sinónimo. ¿Por qué? Porque las quinolonas originales han caído ya en desuso. Es decir, cuando nos referimos a quinolonas, se entiende que estamos hablando del grupo de las fluoroquinolonas, que son las de uso clínico en la actualidad. Hay una clasificación en generaciones que puede variar de acuerdo a la literatura. Vamos a tomar esta clasificación como referencia y esta habla de una primera generación que son entonces las quinolonas propiamente dichas. Dijimos ácido nalidíxico, ácido oxolínico y pipemídico con un espectro limitado principalmente hacia gram negativos, con pobre absorción oral, limitada capacidad de distribución a nivel de tejidos, uso prácticamente clínico aceptable para tratamiento de infecciones de vías urinarias producidas por gérmenes gram positivos en su gran mayoría. Decíamos con toxicidad importante y un problema que es la generación de resistencia con bastante
facilidad. Por lo tanto, se dio origen a una segunda generación en la cual encontramos, por ejemplo, flumequina, ciprofloxacina, norfloxacina, enrofloxacina, danofloxacina, difloxacina y marbofloxacina. Esto no tiene nada que ver con el orden cronológico de aparición, porque en este mismo grupo estamos viendo, por ejemplo, a flumequina, que como dijimos es una molécula fluoroquinolona antigua, y encontramos también marbofloxacina, que es una molécula bastante más reciente. La característica de este grupo de segunda generación es que tiene una mejor biodisponibilidad oral, una mejor distribución a nivel de tejidos y una actividad antimicrobiana que se incrementa hacia enterobacterias y otros gram negativos, incluyendo un germen rebelde como Pseudomonas aeruginosa y también frente a cocos gram positivos. La tercera generación incluye levofloxacina, sparfloxacina, grepafloxacina, orbifloxacina. Este grupo mantiene las propiedades de la segunda generación, pero tiene mayor potencia, sobre todo in vitro, contra gram negativos, gram positivos, anaerobios y micobacterias, con una muy buena biodisponibilidad oral, con prolongada vida media de eliminación, menor toxicidad a nivel del sistema nervioso central y menores interacciones a nivel del citocromo P450 en hígado. Estas fluoroquinolonas quizás no son las más utilizadas en medicina veterinaria. Por último encontramos a la cuarta generación, trovafloxacina, gatifloxacina, moxifloxacina, gemifloxacina y citafloxacina, entre otras. Son un grupo de más reciente aparición. Ya contamos con alguna información en veterinaria, de trabajos científicos, pero todavía no tienen un uso clínico demasiado importante. Bien, lo que tenemos en la imagen es el núcleo básico de la molécula quinolona, al cual se le han realizado diferentes sustituciones que dieron origen, como vemos, a diferentes propiedades de tipo farmacocinéticos, también farmacodinámicos, mejorando la actividad frente a algunas bacterias, mejorando la potencia. De aquí simplemente queremos destacar la presencia en la posición 6 de este átomo de flúor que dio origen a las fluoroquinolonas propiamente dichas, las cuales tenían entonces mayor potencia y mayor espectro hacia gérmenes gram positivos, como ya hemos mencionado. Aquí tenemos algunos ejemplos de quinolonas de uso en medicina veterinaria para que veamos entonces que la característica en común es la presencia de este átomo de flúor en la posición 6. Aquí tenemos flumequina, la primera fluoroquinolona de uso en veterinaria, hoy en día más bien escaso diría yo, la norfloxacina, que al menos en nuestro país tampoco tiene un uso demasiado frecuente, danofloxacina, de uso mucho más común en la especie bovina, y enrofloxacina, sin duda la quinolona de mayor uso en medicina veterinaria. Desde el punto de vista físico-químico, las quinolonas se comportan como ácidos en general, aunque en realidad son anfóteros. Es decir, que bajo ciertas circunstancias también pueden comportarse como bases. Esto se debe en parte a que tienen en su molécula dos grupos ionizables. Uno es un ácido carboxílico en esta posición y el otro es un nitrógeno protonable en esta posición.
veamos cuál es el mecanismo de acción de las quinolonas. Básicamente recordemos que las quinolonas son fármacos de acción bactericida y concentración dependiente, es decir, normalmente eliminan, matan las bacterias que son sensibles y requieren alcanzar concentraciones plasmáticas elevadas para lograr su mejor efecto, ese efecto bactericida. El blanco de las quinolonas, su mecanismo de acción es principalmente inhibiendo enzimas que participan en la replicación del ADN y también en su enrollamiento. Recordemos que el ADN está enrollado o súper enrollado en hebras dentro del núcleo bacteriano, lo cual le permite justamente acomodarse espacialmente. Para el proceso de enrollamiento y también de replicación es necesaria la actividad de enzimas llamadas girasas o ADN girasas, también llamadas topoisomerasas. Tenemos básicamente dos blancos, uno es la ADN girasa propiamente dicha o topoisomerasa 2, que es codificada por dos genes, GIR-A y GIR-B, y la topoisomerasa 4, que es inhibida también en algunas bacterias y que está codificada por dos genes, el gen par-C y par-E. Entonces el mecanismo principal, inhibición de estas enzimas llamadas ADN girasas o topoisomerasas. En cuanto al espectro, podríamos decir que las quinolonas caerían dentro de antibióticos o antimicrobianos de un espectro bastante amplio, aunque quizá es mejor frente a gérmenes gram negativos, pero vemos también que abarca gérmenes gram positivos, ¿sí? Y algunos gérmenes anaerobios. Veamos un poco más en detalle. Dentro de gérmenes gram negativos encontramos como principal espectro a las enterobacterias, dentro de las cuales tenemos Escherichia coli, un germen muy ubicuo que es especialmente sensible a las quinolonas. También Salmonella, un germen también bastante ubicuo y bastante patógeno en algunos casos. Lo mismo pasa con Klebsiella y asimismo Proteus. De hecho, las enfermedades infecciosas del tracto digestivo son, como vamos a ver, una de las principales indicaciones de las fluoroquinolonas. Asimismo, también encontramos otras bacterias gram negativas, aerobias también, muy sensibles, como los patógenos respiratorios Pasteurella multocida y Meigemia hemolítica, además de hemófilos. Estos tres gérmenes son frecuentes patógenos, por ejemplo, en la enfermedad respiratoria bovina, por lo cual también esa es una indicación primordial de las quinolonas. Otro germen, el Campylobacter, suele ser sensible, patógeno de importancia, sobre todo en producción avícola, y además un germen que tiene mucha importancia porque puede infectar y producir enfermedad también en el ser humano, ¿sí? Puede ser una zoonosis. La posible resistencia de Campylobacter dio origen a la prohibición de el uso de quinolonas en aves en algunos países, por ejemplo Estados Unidos y otros países europeos. Pseudomonas en general es sensible, también un germen bastante rebelde, productor por ejemplo de otitis en pequeños animales.
suele ser sensible, aunque hay ya varias cepas resistentes. Bordetella, patógeno muy común de enfermedad respiratoria, en este caso en pequeños animales, suele ser sensible. Y lo mismo Moraxella bovis, productor de la queratoconjuntivitis infecciosa en bovinos, suele ser sensible, aunque quizá no es este grupo de elección para esa patología. También encontramos, dijimos recién, gérmenes gram positivos que son sensibles a las quinolonas, recordando siempre que la sensibilidad debe ser evaluada, y si hay resultados inesperados, si no hay la eficacia esperada, deberíamos evaluar quizá la posibilidad de que estemos frente a cepas bacterianas resistentes. Decíamos recién entonces, gérmenes gram positivos, estafilococos en general suelen ser sensibles, inclusive aureus, estreptococos también, aunque hay algunas cepas ya resistentes, bacillus, corynebacterium, listeria y mycobacterium suelen ser sensibles, y anaerobios principalmente Clostridium perfringens. Decíamos también que podríamos considerar a las quinolonas como de un espectro amplio. ¿Por qué? Porque incluyen también gérmenes que llamamos atípicos o sin pared bacteriana típica, como Mycoplasma, que suele ser sensible, aunque en algunos casos a concentraciones más altas que otros gérmenes, clamidias y ricketsias en general suelen presentar sensibilidad a las quinolonas. ¿Cómo se desarrolla la resistencia? Básicamente hay dos mecanismos básicos que pueden deberse a mutaciones cromosómicas, generalmente en un paso. Si recuerdan de la primera clase que vimos, la resistencia cromosómica podría producirse en un solo paso o one step, o en múltiples pasos o múltiples step. En este caso son mutaciones cromosómicas de un solo paso, ¿sí? Lo cual ha también derivado en el hecho de que en muchos países el uso de quinolonas se ha dejado como segunda o tercera elección, justamente para prevenir que las bacterias muten y se hagan resistentes a este grupo de antimicrobianos. Asimismo, se ha visto transmisión por plásmidos de la resistencia, dando entonces origen, como decíamos, a el agravamiento de enfermedades zoonóticas, como por ejemplo decíamos Campylobacter, que puede producir diarrea, la llamada enfermedad del viajero en seres humanos. Dentro de los mecanismos de resistencia bacteriana que han sido demostrados más frecuentemente en Pseudomonas aeruginosa y en Staphylococcus aureus, hay tres mecanismos básicos. Uno es la alteración de las enzimas dialna, que como dijimos son la ADN girasa o topoisomerasa. Estos mecanismos hacen insensible a la enzima a la acción de la fluoroquinolona. El segundo mecanismo es la alteración en la permeabilidad normal al antimicrobiano, que puede ocurrir por modificación de las porinas o poros de membrana, aunque también por la síntesis de bombas de expulsión multidrogas, que está asociado a la resistencia a diferentes antimicrobianos, además de quinolonas, tetraciclinas y anfenicoles. Asimismo, hay un tercer mecanismo, que es la inactivación del fármaco por enzimas
bacterianas tipo acetiltransferasa, mecanismo de reciente descubrimiento que confiere resistencia a aminoglucósidos y también frente a algunas fluoroquinolonas como por ejemplo ciprofloxacina. En cuanto a la farmacocinética, las quinolonas se pueden administrar vía oral con diferente biodisponibilidad, aunque para las más nuevas la biodisponibilidad es buena principalmente en animales monogástricos como caninos, felinos, porcinos, aves y equinos. En rumiantes adultos obviamente la biodisponibilidad es mucho más baja por la dilución en el contenido ruminal. Sabemos que además no es conveniente el uso de antibióticos vía oral en animales con rumen activo. Una consideración de la vía oral es que es conveniente no administrar junto con antiácidos o alimentos que contengan cationes bivalentes como magnesio, aluminio, calcio, que pueden formar quelatos con la fluoroquinolona y de esa manera reducir su absorción. Por vía parenteral, tanto intramuscular o subcutánea, también la biodisponibilidad suele ser absoluta y completa. Este es un cuadro comparativo de una quinolona marrofloxacina administrada vía oral en terneros prerrumiantes. La curva superior corresponde a animales neonatos de pocas horas de vida, donde vemos que la biodisponibilidad es muy superior. La curva intermedia es de los mismos animales tratados a los 10 días de vida, donde vemos que la absorción fue algo menos significativa, animales que se van desarrollando, y la curva inferior corresponde a terneros ya de 50 días con una actividad ruminal mucho más activa, considerándose prácticamente como adultos desde el punto de vista de la fisiología digestiva. Entonces vemos que en animales de hasta unas 3 semanas de vida aproximadamente podría utilizarse este tipo de fármacos. De hecho es muy común el uso en el tratamiento y prevención de enfermedad digestiva, diarreas en neonatos, asimismo enfermedad respiratoria en terneros, lo que denominamos neumonía zoótica, por la elevada eficacia de estos antibióticos en esta especie, la especie bovina. La distribución de las quinolonas es típicamente amplia. Vemos que el volumen de distribución, recordemos que es un parámetro que nos indica o nos ayuda a estimar la capacidad de difusión de los fármacos, y vemos que el volumen de distribución es elevado, normalmente por encima de los 3 litros por kilo en la mayoría de las especies y para la mayoría de las moléculas. Y asimismo las quinolonas se caracterizan por penetrar a nivel de membranas plasmáticas, concentrarse inclusive a nivel intracelular en niveles superiores a lo que encontramos en sangre, y además se concentran en glóbulos blancos como macrófagos y neutrófilos, lo cual también favorece la concentración en el sitio de la infección. Recordemos que habrá quimiotaxis, habrá acúmulo de glóbulos blancos en el sitio de la infección, y esto entonces permite que la quinolona llegue al sitio de infección en cantidades significativas, e inclusive que aquellas bacterias que son fagocitadas, por ejemplo, por macrófagos, también sean atacadas
por el antibiótico. Lo que vemos aquí es la representación esquemática de los niveles, las concentraciones que se encontraron en este caso de danofloxacina en distintos sitios del organismo de bovinos, en este caso, donde se compara los niveles que se encuentran en plasma, como vemos, de 0,42 microgramos por mililitro, en comparación a tejidos, por ejemplo, como el pulmonar, que alcanzó 2,24 microgramos por kilo, secreciones bronquiales, 0,57, mucosa bronquial. Vemos como los niveles en estos tres sitios son superiores inclusive a lo que se encuentra en plasma. Esto ha hecho que la danofloxacina, junto a la determinación de que el área bajo la curva en pulmón es 5 veces superior al área bajo la curva que se encuentra en plasma, y en bronquios es hasta 3 veces superior. Esto ha hecho, como decíamos, que la danofloxacina tenga una gran utilidad en el tratamiento de infección respiratoria en la especie bovina. Esta es otra imagen donde también vemos que los niveles, en este caso en terneros, de enrofloxacina, por ejemplo en suero, estamos en niveles de 0,9 microgramos por mililitro, en pulmones niveles superiores de 1,4, lo cual entonces nos indica que las quinolonas difunden con gran capacidad en la mayoría de los tejidos, y eso se debe a que se comportan como fármacos liposolubles. Vemos también niveles elevados en tejido renal que se encargan parte de la excreción de las quinolonas, y obviamente también en hígado, que como vamos a ver se encarga del metabolismo. Algo similar, en este caso en porcinos, también enrofloxacina, donde vemos también niveles en sueros similares a lo que veíamos en bovinos, 0,8 microgramos por kilo. En sitios como pulmón, niveles superiores de 2,7, refrendando lo que estamos diciendo, es decir, que las quinolonas tienen una capacidad de difusión a tejidos muy significativa, inclusive para concentrarse en tejidos y de esa manera, en muchos casos, eliminar bacterias inclusive intracelulares, como por ejemplo Staphylococcus aureus. También lo mismo sucede, en este caso en caninos, también para enrofloxacina, en este caso administrada vía oral. Vemos que los niveles en suero, en este caso de 1,2 microgramos por mililitro, son también inferiores a lo encontrado en pulmones, bueno, obviamente hígado y riñón, como dijimos, pero también en el tracto reproductor, útero, ovario, próstata, niveles inclusive importantes en hueso, de vuelta destacando la gran capacidad de difusión de las quinolonas. Algo similar, en este caso, en felinos, enrofloxacina vía oral también, con elevados niveles en la mayoría de los tejidos, gracias a su gran capacidad de difusión. Lo que vemos aquí es un perfil plasmático comparativo de la administración de enrofloxacina en felinos por vía subcutánea en azul y por vía oral en color rosado. Básicamente es para que veamos que tanto la vía subcutánea como la vía oral permiten niveles
prácticamente similares con una muy buena absorción por ambas vías. Como hemos anticipado, el metabolismo es principalmente a nivel hepático, sufriendo tanto mecanismos de fase 1 como de fase 2, en algunos casos inclusive dando origen a moléculas activas. Hay un caso muy particular que es el caso de la enrofloxacina, dijimos, quinolona de mucho uso en veterinaria, que cuando se metaboliza en hígado da origen a la ciprofloxacina, un metabolito que además tiene actividad antimicrobiana. De hecho, podríamos usar también ciprofloxacina como droga o fármaco madre. Y como dijimos, también la enrofloxacina entonces da origen en hígado a la ciprofloxacina, ambas con actividad antimicrobiana. Otro fármaco de menos uso en veterinaria es la pefloxacina, que también en hígado da origen a un metabolito activo también, que es la norfloxacina. La eliminación ocurre principalmente por vía urinaria, por filtración y secreción tubular, y una cierta proporción también se elimina por vía biliar después del metabolismo hepático, por materia fecal y también por leche. Recordemos que la mayoría de los fármacos se van a eliminar en alguna fracción por leche. No siempre será necesario el descarte de esa leche, pero en este caso también hay una eliminación de cierta fracción de las quinolonas. La vida media de eliminación, que es un parámetro que nos ayuda a determinar los intervalos posológicos, ronda entre 3 y 6 horas, dependiendo del fármaco y de la especie. En cuanto a la toxicidad, si bien en general podemos decir que las quinolonas son fármacos bastante seguros, no están exentos de alguna toxicidad. Por ejemplo, se ha visto que en algunas especies hay una posible toxicidad articular manifestada como erosiones en el cartílago articular, lo cual contraindica su uso en especies de mucho peso a corta edad, por ejemplo el equino, y también en caninos, principalmente de razas grandes o gigantes, es decir, animales que son de corta edad, pero que ya tienen gran peso que soportar en sus articulaciones. En ese caso, las quinolonas no deberían usarse o usarse con realmente mucha precaución. A nivel del sistema nervioso central, se ha visto que pueden producir las quinolonas convulsiones en algunos casos debido a un antagonismo aparentemente con el GABA o ácido gamma aminobutírico, lo cual se ha visto que puede ocurrir, por ejemplo, con enrofloxacina en bovinos, por ejemplo, también en pequeños animales. Por tanto, es una precaución que deberíamos tener. Toxicidad renal puede ocurrir también por precipitación, formación de cristales a nivel urinario. Toxicidad ocular, se ha manifestado degeneración retiniana en gatos, principalmente con la enrofloxacina, por lo cual en general hay que usarla con mucha precaución también a la enrofloxacina por esta posible toxicidad ocular. También tengamos en cuenta, como dijimos, que las quinolonas pueden inducir mutagenicidad, sobre todo en bacterias, es decir, la capacidad de mutación cromosómica es hasta 100 veces superior
en bacterias que el cromosoma de la célula eucariota. No obstante, esa mutagenicidad debe tomarse y tenerse en cuenta justamente para prevenir la dispersión de la mutagenicidad, la dispersión de la resistencia bacteriana. Por esa misma razón, en algunos países se estudia también la toxicidad ecológica o ecotoxicidad de las quinolonas, sabiendo que si se eliminan activas en cierta proporción por orina, por heces, pueden producir mutagenicidad en bacterias del agua, del suelo, y de esa manera diseminar el fenómeno de mutación y resistencia bacteriana. ¿Cuáles son entonces las indicaciones terapéuticas de las fluoroquinolonas? Básicamente son aquellas patologías infecciosas producidas por gérmenes sensibles a las mismas. Básicamente hemos mencionado las infecciones respiratorias suelen ser producidas por bacterias sensibles a las quinolonas, por ejemplo, Bordetella bronquiséptica en pequeños animales, aunque también Pasteurella, asimismo en grandes animales como bovinos, Pasteurella, Meinhemia hemolítica, Haemophilus y eventualmente Mycoplasma bovis. Son gérmenes de la enfermedad respiratoria y suelen ser sensibles a las fluoroquinolonas. Por tanto, las infecciones respiratorias son una de las indicaciones principales de las quinolonas. En la imagen pueden ver cuáles son las moléculas más utilizadas según la especie animal. Otra indicación son las infecciones dérmicas, principalmente en pequeños animales, caninos y felinos, en las cuales están involucrados principalmente pseudomonas, por ejemplo, en el caso de otitis, y también cocos gram positivos como Staphylococcus intermedius, aureus, en todo lo que sean dermatitis infecciosa. En estos casos, los antibióticos más utilizados son principalmente enrofloxacina y marbofloxacina. Hablamos también de las enfermedades digestivas de tipo infeccioso suelen ser una indicación primordial de las quinolonas debido a su espectro. Hemos mencionado que las enterobacterias suelen ser sensibles, Escherichia coli, Proteus, Salmonella. Por tanto, tanto en animales de compañía como caninos y felinos, como en bovinos, y asimismo aves, las quinolonas tienen un lugar primordial en la prevención de la enfermedad digestiva. Dijimos y hablamos antes de la prevención de las diarreas o tratamientos en terneros, algo muy común, principalmente usando marbofloxacina, eventualmente enrofloxacina, y en aves es una práctica muy común el uso, por ejemplo, de enrofloxacina en el agua de bebida, principalmente cuando hay brotes de diarrea. En muchos países, como hemos mencionado, ese uso tanto de la enro como de la sarafloxacina ha sido prohibido por la posibilidad de desarrollo de resistencia bacteriana, principalmente en Campylobacter, eventualmente en Escherichia coli. Otras indicaciones son las infecciones urinarias producidas por gérmenes sensibles como Proteus, Escherichia coli, las cuales pueden ser tratadas con enrofloxacina y marbofloxacina en pequeños animales,
y asimismo mastitis, pero producidas por gérmenes gram negativos como Escherichia coli. Es decir, no sería indicado el uso de quinolonas para las mastitis comunes en nuestro país, las cuales son producidas principalmente por gérmenes gram positivos. Los niveles que se alcanzan en leche luego del uso parenteral de las quinolonas no suelen ser terapéuticos para eliminar cocos gram positivos como estafilococos o estreptococos. Bien, pasamos ahora al grupo de las rifamicinas. Este grupo de antimicrobianos que se extraen de un germen de Streptomyces mediterranei se designan con las letras A, B, C, D y E, de las cuales se utiliza la B por ser la más activa y que luego de hidrólisis y reducción se va a transformar en rifamicina SB y de esta última se va a derivar la rifampicina. Este grupo de antibióticos tiene un mecanismo de acción que es la inhibición de la síntesis del ARN mensajero por actuar sobre la polimerasa del ARN. Tiene un efecto, por tanto, bactericida. Una desventaja del grupo de las rifamicinas es el desarrollo de rápida resistencia bacteriana, lo que se produce por mutación cromosómica. Esto indica que las rifamicinas no deben usarse solas, sino asociadas para minimizar la capacidad de resistencia bacteriana. En cuanto a su espectro, está dirigido principalmente a bacterias intracelulares, ya que tienen una elevada liposolubilidad, penetrando bien inclusive en células blancas como macrófagos y neutrófilos. Por lo tanto, vemos que bacterias como Staphylococcus, Clamidia, Rhodococcus equi, Mycobacterium, Haemophilus y Brucella son generalmente sensibles. De ellos, por ejemplo, Mycobacterium, causante de tuberculosis humana, es especialmente sensible y las rifamicinas suelen ser de primera elección frente a esta importante patología. En cuanto a su farmacocinética, la rifamicina SB no se absorbe cuando se administra por vía oral, en tanto que la rifampicina sí se absorbe, aunque también puede darse por vía parenteral. Tienen una gran capacidad de difusión, como dijimos, son muy liposolubles, pueden alcanzar líquido cefalorraquídeo, próstata, sitios anatómicamente o fisiológicamente de difícil acceso. Se eliminan mediante metabolismo hepático y luego bilis, y también por excreción urinaria. Con una particularidad, tienden a producir un color anaranjado de la orina, lo cual debería avisarse al propietario justamente para que él mismo no piense en alguna patología de su mascota. La rifamicina no están exenta de toxicidad. Algunas de ellas importantes, por ejemplo, son teratogénicas, es decir, pueden producir alteraciones morfológicas
o funcionales en los fetos, que pueden ser compatibles o no con la vida extrauterina. También son fármacos hepatotóxicos y asimismo pueden inducir insuficiencia renal. Dijimos que la rifampicina, que es la rifamicina más utilizada, debería usarse en forma combinada justamente para prevenir las resistencias que se producen con facilidad frente a la rifampicina. Básicamente hay gérmenes que son especialmente sensibles cuando combinamos rifampicina, por ejemplo, con eritromicina para tratamiento de Rhodococcus equi, que puede producir, por ejemplo, infecciones pulmonares en equinos. Asimismo, se puede combinar la rifampicina junto a doxiciclina, que es una tetraciclina, para tratamiento de brucela, y junto a trimetoprim para el tratamiento de la infección de próstata, debido a su difusión a este sitio anatómico particular. Entonces, las indicaciones principales de este grupo, principalmente rifampicina, serían las infecciones por gérmenes intracelulares como Rhodococcus equi, eventualmente Staphylococcus aureus a nivel local, es decir, como tratamiento intramamario, recordando que el Staphylococcus aureus es un germen patógeno mamario importante, intracelular facultativo, y muchas veces se lo combina con otros antibióticos del tipo beta-lactámico como cloxacilina o nafcilina para complementar el tratamiento local de la mastitis. Pasemos ahora al grupo de los nitrofuranos, compuestos de cierta antigüedad, de un uso un poco acotado en la actualidad, dentro de los cuales encontramos, por ejemplo, nitrofurantoína y furaltadona como más importantes. También tenemos furazolidona. El mecanismo de acción, si bien no está completamente dilucidado, aparentemente está producido por la lesión del ADN bacteriano y, en segundo lugar, por interferir con el metabolismo de hidratos de carbono en la célula bacteriana. El espectro antimicrobiano incluye gérmenes gram positivos, gram negativos y también algunos protozoos. Dentro de gérmenes gram positivos encontramos principalmente el género Streptococcus, Staphylococcus y anaerobios como Clostridium. Dentro de los gram negativos, gérmenes como Salmonella, Escherichia coli y Shigella como importantes. Dijimos también algunos protozoos como coccidios, principalmente nitrofurazona. Y asimismo otros protozoos como Histomona pueden ser sensibles, y Giardias, para estas últimas principalmente furazolidona.
Respecto a la farmacocinética, la nitrofurazona y la furazolidona tienen una absorción oral escasa o nula, por lo cual si se administran vía oral van a actuar solamente en forma local. La nitrofurantoína, a diferencia, sí se absorbe bien por vía oral. Tiene concentraciones no obstante fugaces, eliminándose por orina en un 40% en forma activa, lo cual permite su uso en infecciones urinarias, principalmente en pequeños animales. Por último, la furantoína también tiene buena absorción oral con concentraciones hemáticas también significativas. Respecto a la toxicidad, pueden ser neurotóxicos, son también cancerígenos, por lo cual su uso en animales de abasto de consumo humano está prohibido en nuestro país desde hace ya varios años. Pueden producir también discrasias sanguíneas, principalmente hemorragias. Vemos en este caso una hemorragia petequial en tercer párpado de un bovino tratado con furazolidona en forma crónica. También vemos en este animal diarrea sanguinolenta, por lo cual no están exentos de toxicidad. Las indicaciones principales de este grupo se han mencionado en el cuadro anterior, pero para volver a recalcar, nitrofurazona principalmente se usa en forma externa, en pomadas, en soluciones, en cremas. También hay preparados de gasas impregnadas con este antibiótico para tratamiento externo de infecciones o también en heridas quirúrgicas. La furazolidona para infecciones intestinales, tanto por bacterias como giardias, es una opción. Y la nitrofurantoína principalmente para tratamiento de infecciones urinarias en pequeños animales. Pasamos ahora al grupo de los nitroimidazoles, también compuestos de uso más bien escaso en la actualidad. Es un grupo numeroso, pero que en la actualidad básicamente se limita principalmente al metronidazol y al dimetridazol. Su mecanismo de acción básicamente se debe al grupo nitro que presentan en su molécula, que sufre un metabolismo de reducción, formando metabolitos que inducen la ruptura de las hebras y pérdida de función del ADN, logrando un efecto de tipo bactericida. Dijimos recién que los principales exponentes de este grupo son el metronidazol y el dimetridazol, los cuales presentan una buena absorción vía oral, con buena capacidad de difusión, incluyendo al líquido cefalorraquídeo, sufriendo un metabolismo hepático y eliminación principalmente por vía urinaria. El espectro antimicrobiano se limita a bacterias anaeróbicas, con la única excepción de Campylobacter,
entre las cuales encontramos el género Clostridium, Bacteroides, también Fusobacterium, Treponema, y también se incluye algunos protozoos como Giardia, Histomona y Trichomonas, entre otras. La toxicidad puede incluir toxicidad digestiva, con náuseas, vómitos, o algunas más graves, como teratogenicidad, carcinogenicidad, es decir, potencial producción de tumores, y lo cual ha derivado también en la prohibición de su uso en animales de consumo humano. También pueden producir neurotoxicidad, similarmente a los nitrofuranos, por lo cual deberían usarse con precaución ante estos posibles efectos colaterales o tóxicos. Las indicaciones principales son básicamente para metronidazol, tratamiento de elección o alternativa para giardiasis, tricomoniasis o infecciones por anaerobios como Clostridium difficile, otras infecciones por anaerobios comunes en cavidad bucal como gingivitis, periodontitis, también en casos de cirugía o perforación intestinal donde el Bacteroides fragilis suele ser una bacteria común, para lo cual se pueden combinar este grupo de fármacos con los aminoglucósidos. Pasemos ahora a mencionar brevemente las características más importantes de novobiosina. Este fármaco, que es producido por un Streptomyces niveus, se utiliza principalmente como sal sódica. Tiene un mecanismo de acción que aparentemente es la inhibición de la ADN girasa con alguna posible acción sobre la pared celular. No obstante, la primera acción o mecanismo es considerado el más importante y por lo cual se incluye la novobiosina en este grupo. El espectro antimicrobiano se dirige principalmente a cocos gram positivos como Staphylococcus aureus, algo menos frente a Streptococcus, también pudiendo afectar Brucella y Haemophilus. Una consideración es que también se genera resistencia bacteriana con facilidad a la novobiosina, por lo cual se le aconseja utilizar siempre asociada. En cuanto a su farmacocinética, se absorbe cuando se administra per os o vía oral, siendo su distribución más bien reducida, sufriendo el fenómeno de recirculación enterohepática, lo cual prolonga su vida media. En cuanto a su toxicidad, puede provocar alergias con relativa frecuencia y asimismo síntomas digestivos como náuseas, vómitos y eventualmente discrasias sanguíneas o alteraciones hemáticas en algunos pacientes. Las indicaciones principales derivan de su espectro antimicrobiano, por lo cual se indican principalmente para el tratamiento de infecciones por estafilococos. El uso actual más importante es en la mastitis bovina, administrado en forma local, en muchos casos combinado con penicilina o otros beta-lactámicos, justamente para reducir la posibilidad de resistencia a la novobiosina. Pasamos ahora a un grupo muy importante, que es el grupo de las sulfonamidas, también llamadas
sulfamidas o simplemente sulfas. Estos fueron algunos de los primeros antimicrobianos que se utilizaron a partir del uso de la sulfacrisoidina alrededor del año 1935, siendo junto con la penicilina entonces algunos de los antimicrobianos que inicialmente fueron utilizados con relativo éxito. Hoy en día contamos con varios exponentes de este amplio grupo. Vamos a ir destacando los más importantes de uso en medicina veterinaria, justamente para destacar aquellos que el día de mañana van a utilizar con relativa frecuencia. El origen del estudio de las sulfamidas comenzó cuando se descubrió que un compuesto, el Protosil rubrum, presentaba eficacia antimicrobiana cuando se utilizaba en animales, pero no cuando se utilizaba in vitro. Posteriormente se descubrió que el compuesto activo del Protosil rubrum era la sulfanilamida, que justamente se liberaba in vivo. Vamos a ver que la sulfanilamida y otras sulfamidas tienen una estructura muy similar en su molécula al ácido para-aminobenzoico o PABA, y que asimismo el PABA es un componente del ácido fólico, fundamental para la síntesis de purinas y pirimidinas, y estas para la síntesis de ADN. Esto nos va a ayudar a comprender el mecanismo de acción de las sulfamidas. Hay una clasificación en sulfamidas de acción corta, intermedia y larga, pero que es aplicable únicamente a la especie humana, como vemos en la columna de la derecha, en donde es muy fácil discriminar de acuerdo a la vida media. Esto no ocurre en especies animales, en donde vemos que la vida media es relativamente similar para diferentes sulfamidas y en diferentes especies, por lo cual se prefiere en medicina veterinaria clasificarlas en sulfamidas absorbibles y no absorbibles. De acuerdo a esta clasificación, vemos que las principales sulfamidas absorbibles, y cuando nos referimos a absorbibles, quiere decir que se absorben cuando se administran por vía oral. Las principales, dijimos, son entonces sulfametacina, sulfadimetoxina, sulfisoxazol, sulfametoxazol, entre otras. Tenemos un grupo también de sulfamidas no absorbibles, dentro de las cuales se destacan el eftalil, sulfatiazol y la sulfaquinoxalina, que se pueden administrar vía oral, pero no se van a absorber, van a actuar solamente en forma local. Hay algo que es importante destacar. Cuando administramos un medicamento vía oral que no se absorbe, estamos logrando solamente un efecto antibiótico, en este caso a nivel local. Si buscamos un efecto sistémico, no lo vamos a lograr con este tipo de fármacos no absorbibles. También encontramos un tercer grupo, que son sulfamidas de acción o de uso local, generalmente en forma tópica, en pomadas, en cremas, como por ejemplo la sulfacetamida, la sulfadiazina argéntica, que hemos mencionado también en el teórico de antisépticos, y la mafenida. Veamos cuál es el mecanismo de acción de las sulfamidas y también vamos a ir adelantándonos
al mecanismo de acción del trimetoprim, que es una pirimidina. Básicamente, recordemos que las sulfamidas tienen un mecanismo de acción de tipo bacteriostático, generalmente tiempo dependiente, y que tiene que ver con un mecanismo de competición por una enzima que es la dihidropteroico sintetasa. Esta enzima es la que cataboliza el pasaje o la combinación de la dihidropteridina con el PABA o ácido paraminobenzoico para formar ácido dihidropteroico, el cual finalmente va a formar ácido tetrahidrofólico y luego el ácido tetrahidrofólico se utilizará para la síntesis de purinas y pirimidinas y estas para la síntesis de los ácidos nucleicos. Entonces, las sulfamidas compiten con el PABA por esta enzima. Se comportan como antimetabolitos. Es decir, la enzima, en vez de catalizar este paso, se unen a la sulfamida. De esa manera no se genera el ácido tetrahidrofólico, se inhibe la síntesis de purinas y de pirimidinas. Este es el mecanismo entonces de las sulfamidas. Dijimos que adelantamos el mecanismo de acción de las pirimidinas, por ejemplo, trimetoprim, que es la pirimidina más conocida, por el siguiente hecho. Las diaminopirimidinas actúan en un paso posterior de este mecanismo, inhibiendo la enzima dihidrofolato reductasa. Vamos a ver más adelante que las sulfamidas, junto con las diaminopirimidinas, se usan en forma sinérgica, logrando un efecto colaborativo para inhibir el crecimiento de bacterias sensibles. Lo que tenemos en la derecha es el metabolismo en mamíferos, en los cuales vemos que los mamíferos utilizan el ácido fólico de los alimentos para formar su ácido tetrahidrofólico. Por tanto, al menos esta enzima, la dihidropteroico sintetasa, no es activa, no tiene función en mamíferos y de esa manera no hay un efecto tóxico en mamíferos debido a las sulfamidas. Sí tiene una cierta función la dihidrofolato reductasa en este pasaje desde ácido dihidrofólico a tetrahidrofólico. No obstante, en sí la toxicidad tanto de las sulfamidas como de las diaminopirimidinas, vamos a ver que no suele ser tan significativa y no se explica por este efecto sobre la dihidrofolato reductasa. Veamos el espectro bacteriano primordial. Recordemos que ustedes tienen que enfocarse en los gérmenes más importantes de cada grupo. En este caso recalcamos que las sulfamidas, si bien tienen un espectro que también podríamos considerar es amplio, hay algunos gérmenes mucho más sensibles, inclusive también afectando algunos gérmenes atípicos como clamidias, protozoos como toxoplasma, coccidios principalmente, ¿sí? Coccidios suelen ser una indicación primordial de las sulfamidas como agentes únicos, pero también se incluyen gérmenes gram positivos como Streptococcus, algunos anaerobios también como Bacillus anthracis, Clostridium y otros como Listeria y Erysipelotrix, entre otros. Dentro de gérmenes gram negativos se destacan Escherichia coli, Haemophilus y Brucella principalmente.
Hay menor actividad o cepas resistentes en géneros bacterianos como Pasteurella, Klebsiella, Fusobacterium, Salmonella, Enterobacter, Proteus y Staphylococcus. Como resistentes encontramos Pseudomonas, Leptospira, Mycoplasmas y Rickettsia. Recalcamos que no es necesario que ustedes recuerden cuáles son las bacterias resistentes. Esta es una información que les brindamos adicionalmente o en forma complementaria. Lo que sí es importante que ustedes recuerden el espectro antibacteriano primordial de cada grupo de antibióticos. La resistencia adquirida a las sulfamidas se puede producir por disminución de la permeabilidad, como hemos visto para otros casos, también por mutación y formación de una dihidropteroico sintetasa que es insensible al efecto de las sulfamidas, o también por un aumento en la producción del PABA, que entonces va a competir con la sulfamida y de esa manera la bacteria va a poder sintetizar de otra forma sus folatos sin que el antibiótico interfiera con esa síntesis. En cuanto a su farmacocinética, las sulfas se comportan como ácidos orgánicos débiles, son medianamente liposolubles, se distribuyen, si se absorben, se distribuyen bien, inclusive a líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, peritoneal, sinovial. Pueden llegar a placenta. Recordemos que la placenta no es una barrera selectiva como la hematoencefálica. Se fija en un porcentaje bajo a proteínas plasmáticas. La vida media depende del fármaco, como hemos visto antes. Los volúmenes de distribución suelen ser relativamente bajos, del orden de los 0,3, 0,4 litros por kilo. El metabolismo es hepático y la excreción es renal, tanto por filtración glomerular como por secreción tubular activa. Aquí vemos un cuadro comparativo de las vías metabólicas de la sulfadimetoxina en diferentes especies animales. Simplemente para destacar que, de acuerdo a la especie, el metabolismo será diferente. Es decir, por ejemplo, para la especie canina, vemos que el porcentaje de fármaco eliminado en 24 horas por orina, un 20% casi, un 19%, son metabolitos glucurónidos. En cambio, los metabolitos acetilados son prácticamente nada. Esto se debe a que la acetilación en el canino es una vía metabólica más bien escasa o casi nula. La diferencia la encontramos con el felino, en el cual en el mismo periodo de 24 horas, un 18% de metabolitos son acetilados y un 0% son conjugados con ácido glucurónico. Esto se debe entonces a que en el gato la vía de glucurono conjugación es una vía lenta. La toxicidad de las sulfamidas, básicamente la más importante es la posibilidad de formación de cristales en orina, principalmente por un mecanismo de saturación, produciéndose daño a nivel de los túbulos renales, posibles obstrucciones, clínicamente manifestándose como oliguria o anuria, también hematuria, es decir, eliminación de sangre por orina,
Esta toxicidad es variable de acuerdo a la solubilidad de la sulfamida. Cuanto más soluble sea en la orina, menos posibilidad de formación de cristales habrá. También depende del grado de acetilación de la sulfamida, depende de la cantidad de sulfamida excretada y depende también del pH de la orina. Lo que tenemos en la imagen es un gráfico donde vemos la solubilidad de 3 sulfamidas diferentes a diferentes pHs de una solución. Básicamente vemos cómo la solubilidad aumenta a medida que se incrementa el pH. O sea que la solubilidad aumenta cuando el pH se hace más alcalino. Esto quiere decir que la orina alcalina, la orina de especies herbívoras, suele tener menos predisposición a la precipitación de las sulfamidas y por tanto a la toxicidad por formación de cristales. Lo que también se grafica en esta imagen es qué pasa cuando combinamos 3 sulfamidas. Es decir, en vez de utilizar una determinada cantidad de una sola sulfamida, usamos 1/3 de cada una. Y esto es lo que se grafica con la curva superior, donde vemos que si combinamos 3 sulfamidas, lo que se llamó en una época triple sulfa, la solubilidad individual de cada una a menores concentraciones es superior. Esta es una práctica que hoy en día ya no se utiliza, pero que simplemente nos ayuda a entender principalmente que este problema de toxicidad es más serio cuando justamente las concentraciones de la sulfamida en orina, y especialmente orinas ácidas, es elevada y se forman estos cristales que pueden producir daño renal. Por tanto, es importante evaluar el estado de la funcionalidad renal, el grado de hidratación del animal previamente a un tratamiento con sulfamidas, justamente para prevenir esta formación de cristales y daño renal. Otros fenómenos de toxicidad de las sulfamidas pueden ser toxicidad hepática. En algunos animales se vio también fenómenos de neuritis periférica, discrasias sanguíneas por hipoprotrombinemia y trombocitopenia con hemorragias, también afectación de la línea blanca con leucopenia, agranulocitosis, anemias. Esto se debe en parte al efecto en la síntesis de ácidos nucleicos a nivel de la médula ósea, que es un tejido metabólicamente muy activo. Eventualmente se han visto fenómenos alérgicos con urticaria o fiebre. Y cuando se administraron vía intravenosa rápida se han visto fenómenos nerviosos con ataxia, ceguera, incoordinación y colapso eventualmente. Otros fenómenos de toxicidad más comunes en algunas especies son la queratoconjuntivitis en caninos u opacidad de cristalino, y en aves recordemos que la coccidiosis es una patología común en aves y por tanto las sulfas se han usado y se usan aún también con cierta frecuencia. En estas se han visto baja de postura de huevo, fragilidad de la cáscara de huevo y también menor viabilidad en los embriones. ¿Cuáles son entonces las principales indicaciones de las sulfas? Dijimos en primer lugar la coccidiosis, pero para tratamiento, es decir, no para prevención. Las sulfas no las utilizamos
en lo que llamaríamos un efecto coccidiostático, sino para el tratamiento de la enfermedad o la parasitosis por coccidios. Como segunda opción también puede ser para el tratamiento de la pododermatitis necrótica por Fusobacterium. Segunda elección o tercera para casos de mastitis, metritis y colibacilosis. También para poliartritis, para infecciones urinarias, en las cuales se ha preferido sulfisoxazol por una mejor eficacia. Eventualmente para el tratamiento de toxoplasmosis, y recordemos las que son de uso tópico, como sulfadiazina argéntica y mafenida. Las vamos a encontrar únicamente en cremas, pomadas de uso tópico, porque esa es su única utilidad. Pasemos ahora a las diaminopirimidinas, que como ya hemos adelantado, tienen un efecto sinérgico junto con las sulfamidas. La principal diaminopirimidina de uso veterinario es el trimetoprim. Químicamente es una base débil, que se comporta entonces también como un antagonista competitivo de la formación de el ácido fólico. El trimetoprim se comporta también como bacteriostático, actuando frente a algunas bacterias gram positivas y gram negativas, pero no afectando a bacterias anaerobias, ni micoplasmas, ni clamidias, ni leptospira. El espectro, por tanto, del trimetoprim es relativamente escaso, pero, como dijimos, la principal utilidad de las diaminopirimidinas, en este caso el trimetoprim, es su efecto sinérgico junto con las sulfamidas, logrando lo que se llaman sulfas potenciadas, justamente debido a este efecto sinérgico en pasos consecutivos de la cascada de síntesis del ácido tetrahidrofólico. Las sulfamidas actúan sobre esta enzima, la dihidroteroicosintetasa, y las diaminopirimidinas en un paso posterior, afectando la dihidrofolato reductasa, o compitiendo, ¿no? Con el ácido dihidrofólico por esta enzima. De esta manera se logra un efecto, dijimos, sinérgico. Habíamos mencionado esta combinación como un ejemplo de un sinergismo entre dos antimicrobianos. En cuanto a la farmacocinética del trimetoprim, tiene una buena distribución a ciertos tejidos, entre ellos sitios anatómicos específicos como la próstata. Tiene un metabolismo hepático, tiene una difusión relativamente similar en algunos casos a las sulfamidas. Lo que vemos aquí en la imagen es un poco para refrendar el efecto sinérgico de las sulfamidas junto con el trimetoprim. Aquí vemos el crecimiento bacteriano cuando en un cultivo no se utiliza ningún tipo de antibiótico, cuando se utiliza una sulfamida, sulfametoxazol, o cuando se lo combina a esta sulfamida con el trimetoprim, lo que se conoce como esa combinación como cotrimoxazol, cual vemos que el efecto sinérgico logra controlar el crecimiento bacteriano de una manera mucho más significativa, por lo cual entonces en algunos casos esa actividad bacteriostática de las sulfamidas puede inclusive
transformarse en actividad bactericida frente a algunas bacterias. ¿Cómo se utiliza el trimetoprim? Nunca se utiliza solo, siempre se utiliza combinado. Obviamente la combinación más frecuente es con sulfamidas en una proporción, una parte de trimetoprim con 5 de sulfamidas, logrando entonces, como dijimos, para la gran mayoría de las bacterias un efecto bactericida. Estamos hablando de bacterias sensibles a las sulfas, que ahora ya se logra entonces un efecto bactericida por ese efecto sinérgico. Básicamente este efecto se produce sobre las mismas bacterias y algunos protozoos como coccidios, toxoplasma, también otras que eran quizá muy poco sensibles a la sulfa como nocardia, también clamidias, streptococos y hemófilos, entre los más importantes. Vemos algunas combinaciones de sulfamidas con trimetoprim. Estas combinaciones ya están disponibles comercialmente, es decir, las vamos a adquirir de esta manera en forma de preparado para uso oral o inclusive inyectable. Y recordemos que la proporción es 5 partes de la sulfamida y una parte del trimetoprim. Algunas de las más comunes son la sulfadiazina con trimetoprim, sulfametoxazol con trimetoprim, lo que se conoce como cotrimoxazol, sulfadoxina con trimetoprim, sulfacloropiracina y trimetoprim. Otra asociación que hemos mencionado por la gran difusión que tienen ambos hacia próstata es la combinación de rifampicina con trimetoprim para el tratamiento de prostatitis infecciosas. Lo que tenemos aquí recalcado es un poco la actividad sinérgica cuando combinamos entonces, en este caso, trimetoprim con sulfametoxazol. Básicamente lo que tenemos aquí es la actividad in vitro, la concentración inhibitoria mínima, por ejemplo, para, veamos aquí, Actinomyces piógenes. Cuando usamos la sulfamida sola está en el orden de los 30 microgramos por mililitro para la sulfa. Para el trimetoprim es del orden de 10 microgramos por mililitro. Pero cuando combinamos el trimetoprim con el sulfametoxazol, esa concentración inhibitoria mínima es mucho más baja, en el orden de los 0,15 microgramos por mililitro. Algo similar ocurre, recordemos, esto es in vitro, ¿sí? Cuando hablamos de Staphylococcus aureus, también 30 para la sulfasola, 1,5 para el trimetoprim, 0,2 cuando hay un efecto sinérgico, ¿sí? Esto recalca entonces ese efecto sinérgico que se logra al combinar las sulfamidas con el trimetoprim. Vemos aquí la comparativa de la vida media de algunas sulfamidas y el trimetoprim. Lo que queremos recalcar es que si bien la vida media quizá es diferente en algunos casos, por ejemplo vemos que muchas sulfamidas, por ejemplo la especie bovina, tienen vida media entre 2 horas, 2 horas y media y 11 o 12 horas. En la misma especie, en bovinos, el trimetoprim tiene una vida media más corta, es decir, se elimina más rápidamente el trimetoprim. No obstante, ese periodo que encontramos niveles terapéuticos de ambos antibióticos es suficiente para lograr un efecto bactericida y lograr entonces la eficacia de esta combinación. Esta combinación
sulfas, trimetoprim, tiene un uso bastante frecuente, inclusive también en medicina humana. Las indicaciones de la combinación de sulfas con trimetoprim serían, por un lado, las mismas que las sulfamidas. Obviamente el costo de un tratamiento con sulfas potenciadas o sulfas trimetoprim será mayor. Por tanto, si yo reconozco que la infección sería tratable con una sulfamida sola, no tendría sentido usar una sulfamida potenciada. No obstante, las indicaciones también serían las mismas que las de sulfas, adicionando también prostatitis. Dijimos que el trimetoprim difunde con mucha facilidad este sitio anatómico, también algunas infecciones oculares en caninos, también urinarias, respiratorias y tratamiento también de piodermatitis, entre otras.